Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión de nuestro curso de ortografía, curso de redacción. Vamos a cambiar hoy de tema y vamos a comenzar a conversar sobre nuestro sistema de acentuación gráfica, es decir, sobre la tilde. Lo primero es tener claro el concepto de acento. ¿Qué es el acento? La mayoría de palabras tienen acento, pero no todas las palabras que tienen acento se tildan. Así que la tilde se llama también acento ortográfico o acento gráfico. El acento en general, o sea, la fuerza que le aplicamos a una de las sílabas de una palabra, ese acento, ese tono elevado se llama acento prosódico. Entonces, la tilde es acento ortográfico, el acento en general se llama acento prosódico. La prosodia es la disciplina que estudia la correcta pronunciación. Bueno, en general la pronunciación y que nos dice cómo se debe pronunciar. Es por eso que la prosodia nos permite, por ejemplo, identificar un idioma. Si ustedes escuchan a alguien hablando en francés, así no tengan ni idea, así no sepan ni saludar, es muy posible que lo identifiquen. ¿Por qué? Por el cantadito, por las entonaciones, por el acento. Ahí, por esas razones lo identifican y eso básicamente son fenómenos prosódicos, es prosodia. Volvemos. Entonces, amor tiene acento en esta sílaba. Amor tiene dos sílabas. A constituye una y mor la otra. El acento está en la segunda y específicamente los acentos están en la vocal. En esta vocal, pues en este caso. Porque hay casos de sílabas que tienen dos vocales, ¿no? Eso vamos a verlo ahorita. Entonces acá hay acento prosódico. Obviamente no hay tilde. Y ya les voy a recordar las normas. O contárselas por primera vez a quienes tal vez no las conozcan. Corazón tiene acento prosódico y ese acento prosódico además lo marcamos con la tilde o acento ortográfico. Pero les decía que la mayoría de palabras tienen acento, así que no todas, hay una minoría que no tiene. Las palabras, que son mayoría, reitero, que pronunciamos con acento, se llaman palabras tónicas. Las que pronunciamos sin acento se llaman átonas. Entonces, ¿dónde está el acento o los acentos de esta oración? Hay uno acá, en el verbo conjugado, voy, es una sola sílaba, voy, y en casa, voy para tu casa. Esto es básicamente una respuesta natural, o sea, no tenemos que pensar ni analizar nada para hacer esto, ni tampoco es una norma, es la pronunciación natural, que puede cambiar obviamente de región en región, de persona en persona, no todos no vocalizamos igual, la dicción de cada uno cambia, ¿no? De acuerdo con varias condiciones y características de uno, ¿no? Pero en general aplicamos fuerza acá y aplicamos fuerza acá y estas dos palabras las pronunciamos sin acento. Así que voy y casa son palabras tónicas, o sea, las pronunciamos con acento, mientras que para y tú son palabras átonas, las pronunciamos sin acento. Aparentemente, para
tendría acento acá, y es posible que sí tenga algún acento muy leve, pero no es un acento principal. Ahora, no es que para nunca lleve acento, estoy hablando específicamente de para incluido en esta oración, ¿no? Entonces acá no hay acento, repito, es posible, ahora, o sea, no un acento principal, que es el que estamos analizando. Ni acá menos. De hecho, por eso tenemos un tu tildado. El tu tildado es una palabra tónica. El tu tildado lo pronunciamos también naturalmente con acento. Esos casos vamos a verlos en la siguiente sesión. Este tu tildado lo pronunciamos naturalmente sin acento, así que es palabra átona. Listo. Comprendido eso, vamos ahora sí a analizar a recordarles o a contarles por primera vez cómo funciona el sistema de acentuación gráfica del castellano. Palabras agudas son aquellas que tienen el acento en esta sílaba. Le vamos a llamar última, la última sílaba. Se tildan cuando terminan en N, en S o en vocal. N, S, vocal y acento en la última sílaba, tilde. Cuando no se tildan, cuando terminan en una consonante que no sea ni N ni S, una D, una J. Estas palabras tienen acento prosódico. Acá, en el caso de amistad, acá en el caso de reloj, que no decimos reloj ni decimos amistad. Si la pronunciación fuera amistad, pues la palabra sería grave, sería una palabra grave o llana, que vamos a verlas a continuación. Si dijéramos reloj, también la palabra sería grave o llana, pero no, son agudas. Su acento prosódico está acá, y no le marcamos tilde porque termina en D y está en J. Tampoco llevan tilde si terminan en doble consonante. Esto se lee, por tanto, maquech y no maquech, porque si tuviera acento acá, pues sería grave. Confort, mamut. Confort, mamut. Son palabras graves, terminadas, agudas, son palabras agudas, terminadas en doble consonante. Tampoco se tildan las agudas cuando terminan en Y. La recomendación de la academia, por cierto, es llamarla Y y no Y. Ahora, si la llaman Y, pues no pasa nada. Pero, repito, las academias han recomendado que se llame Y. Entonces la otra es la vocal I, es la I. Antes, bueno, no sé si en todos los países, pero acá en Colombia sí acostumbrábamos llamar a esta Y, Y, y a la otra I latina. La otra, la vocal es la I y esta es la Y, según han sugerido las academias. Entonces, aunque en estas dos palabras la Y la articulamos como el fonema I, es decir, decimos convoy y virrey y no convoy y virrey. Así que el fonema es I, es un fonema vocálico, es la I, la vocal. Sin embargo, estamos escribiendo una consonante, que no es N ni es S, así que cuando termine en Y, la palabra aguda tampoco se tilda. Palabras graves, también llamadas llanas. Funcionan al revés, o sea, la norma es la contraria. Se tildan cuando terminan en una consonante distinta a N o a S.
se tildan también cuando terminan en doble consonante. Y por supuesto el acento está en la penúltima sílaba, o la segunda contando de derecha a izquierda. Entonces miren, esto se pronuncia obviamente Cromlech, mientras que pronunciamos Makech. Esta es aguda, esta es grave. Terminada en doble consonante, se tilda. O, más que en doble, en más de una, porque miren que Records termina en 3 consonantes, una excepción. Básicamente porque es una palabra que tomamos del inglés y la adaptamos al español. Como está adaptada al español, o sea, es una palabra que debe someterse a nuestras normas. Por eso lleva tilde, aunque en inglés no hay tilde. Entonces récord en singular, terminan 2 consonantes, es grave o llana, se tilda. Records en plural es también grave y termina en 3 consonantes. Bíceps termina en 2 consonantes, también se debe tildar. También se tilda, y aquí de nuevo la norma es la contraria, para que se les aplica a las agudas, se tildan cuando terminan en Y, jersey. Convoy no se tilda, que tiene acento. Acá, como ya les expliqué, jersey, que es grave, sí se tilda. Las sobresdrújulas y las esdrújulas siempre llevan tilde, básicamente porque son minoría. La mayoría de palabras del español son graves. Luego siguen las agudas, muchas menos en comparación con las graves. Las esdrújulas son minoría y las sobresdrújulas sí que son minoría. Entonces por eso se tildan siempre. Joven tiene acento prosódico acá, o sea que es una palabra grave, terminada en N, luego no se tilda. Pero su plural, que tiene una sílaba más, es palabra esdrújula, porque por esa sílaba que le agregamos la sílaba tónica, esta se corre para la izquierda y ya no es la segunda sino la tercera, o sea, ya no es la penúltima sino la antepenúltima. Las palabras que llevan acento en la antepenúltima o tercera contando de derecha a izquierda son esdrújulas. Lo mismo le ocurre a imagen, cuyo plural también es palabra esdrújula. 1, 2, 3. Análisis. 1. Permítanme, yo reduzco el tamaño de esto. 1. Li y esta. Esdrújula. Imagínaselo, mejor imagíneselo. Es sobresdrújula. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O sea, en la ante penúltima sílaba. En la cuarta, de derecha a izquierda. Ahora, como han visto, tenemos que saber cómo partir las sílabas, dónde empieza y dónde termina. Eso es relativamente fácil en estos casos, por ejemplo en jóvenes. Pero, ¿qué hacemos cuando hay 2 vocales seguidas? La cuestión se complica. Y aquí se producen 2 fenómenos: el diptongo y el hiato. Tal vez recuerden alguna clase por allá de la primaria, finales o de comienzos de la secundaria. Hiato, diptongo. Entonces, hay diptongo cuando las vocales forman parte de la misma sílaba, independiente de cómo se pronuncie. Vamos a verlo ahorita y en la próxima qué significa eso. Independientemente de cómo lo pronunciemos,
tenemos normas que nos indican cuándo hay diptongo o cuándo hay hiato. Entonces, anoten esto. Las vocales cerradas son la I y la U. Las demás se llaman vocales abiertas. Tenemos que saber esto para poder identificar qué fenómeno hay y así saber cómo partimos la sílaba. Entonces, una cerrada átona más una abierta forman diptongo. O sea, las dos vocales están en la misma sílaba. ¿Qué es una cerrada átona? Una I o una U que no tiene acento. El acento de esta palabra está en la E, que es vocal abierta. Por lo tanto, la U es átona. Así que esta secuencia forma un diptongo, independiente de cómo lo pronunciemos. Vamos a verlo ahorita. Diestro. El acento está acá, en la abierta. Por lo tanto, la cerrada es átona. Así que tenemos un diptongo. Dos vocales cerradas distintas, o sea, una I, una U en cualquier orden. No importa el orden. Diptongo. Entonces, huir es una palabra de una sola sílaba, no de dos. Es una sola sílaba. El otro fenómeno es el hiato. Y ocurre lo contrario. Dos vocales están seguidas, pero resulta que forman parte de sílabas diferentes. Dos abiertas forman un hiato. Entonces, miren por qué les digo que no importa la pronunciación. Hay que aplicar las normas que les estoy describiendo. Caer y huir las pronunciamos de un solo tiro. O sea, las pronunciamos como monosílabas. Pero resulta que esta es un hiato, eso es un diptongo, porque tiene básicamente dos vocales cerradas diferentes. Mientras que caer tiene un hiato, porque tenemos dos vocales abiertas. ¿Sí? Entonces miren que es independiente de la pronunciación. Hay que aplicar las normas que les estoy describiendo acá. Dos vocales iguales también forman un hiato. Por eso chiita se divide de esta forma tan extraña, porque estas dos vocales, estas dos i's consecutivas, por supuesto cerradas, la i es vocal cerrada, forman por esa misma condición un hiato. Así que esta palabra, por ejemplo, chiita, que la he visto tildada, no puede llevar tilde porque el acento está en esta segunda I. Esta segunda I es la penúltima sílaba, por lo tanto la palabra es grave y está terminada en vocal. Cooperar se divide de esta manera, también un poquito extraña, pero la secuencia de dos vocales iguales forma hiato. Y miren que no importa si es cerrada o abierta, en los dos casos la secuencia de dos vocales repetidas, sean abiertas o sean cerradas, forma hiato. Ahora, aquí sí que es importante lo que les estoy contando. Aquí van a entender por qué es importante esta carreta, este cuento que les acabo de echar sobre diptongos y hiatos. Miren esta norma. Cuando se encuentren una vocal cerrada con acento al lado de una abierta, naturalmente sin acento, tilden. Esta es una excepción. Es decir, aquí no se aplican las normas generales que les acabo de exponer.
Aquí siempre se tilda. Este tipo de hiatos se tildan. Cerrada con acento, abierta sin acento, se tilda. Miren que si aplicáramos la norma general no podríamos tildarla, porque primero tendríamos que dividirla así. Ma iría, porque ya les dije que cerrada con acento más abierta da hiato. Al revés no, si la abierta, como vamos a verlo ahorita, si la abierta, y como también ya les expliqué, pero les tengo un ejemplo con río precisamente ahorita, a continuación. Al revés hay diptongo, si la abierta es la que lleva el acento, hay diptongo. Entonces si pronunciáramos María con acento acá, pues eso sería una sola sílaba. Pero realmente decimos María, o sea, la fuerza está acá, por lo tanto hay diptongo, y este tipo de diptongos se tildan. Es una excepción a las normas generales. Río, cerrada con acento, abierta sin acento. Entonces miren el ejemplo con río. Yo me río, que hay un hiato, ¿cierto? Ri es una sílaba o es otra. Estos hiatos, recuerden, se tildan. Pero esperen que me salté algo. Les decía, si aplicáramos las normas generales no podríamos tildar María, porque es una grave terminada en A. ¿Sí? Tiene acento en la penúltima, en la segunda de derecha a izquierda y termina en A. Es grave, llana, terminada en vocal. Por ello es que les digo que esto es una excepción. Entonces río se parte así, hay un hiato, es vocal cerrada más con acento más vocal abierta sin acento. Río, tildo. Juan se rió. Este es el verbo reír en presente. Este es el verbo reír también, pero en pasado. Entonces el acento pasa a la O. Y resulta que la O es una vocal abierta. Si la vocal abierta lleva el acento que tenemos, un diptongo. Así que esto es un monosílabo. Y como les explicaré en la próxima sesión, Dios mediante, los monosílabos en español no se tildan. Hay excepciones, pero en general no se tildan. El río Medellín. Este río y este río gramaticalmente son palabras diferentes. O sea, son sustantivos, es un verbo, pero se pronuncian exactamente igual. Así que es el mismo fenómeno. Cerrada con acento, abierta sin acento, diptongo, y este tipo de diptongos piden tilde. En la próxima sesión les daré más ejemplos de esta norma. Entonces aquí en río, como les contaba, hay un hiato, río diptongo, río de nuevo hiato. Recuerden, este tipo de hiatos necesitan tilde. Pero les prometo más ejemplos para la próxima sesión. Les agradezco mucho y nos vemos en la siguiente.